La medida de digestión. ¿Dice digestión? A ver. Ese. Bien. Bueno, no queda bien, caballero. ¿Tribunal? Sí, pero vamos a hacer eso. Pero ese para otra unidad. ¿Ya? Bien, como hemos estado trabajando anteriormente, tanto para el caso de carbohidratos lípidos, hemos estado viendo los aspectos de digestión, de degradación. Falta la 11. Esa no está acordada en el audio, porque esa la estaba terminando yo. ¿Ya? Bien, en el caso de carbohidratos lípidos, hemos estado viendo los aspectos relacionados con los procesos degradativos. Vamos a ver, para esta cuarta unidad, lo que corresponde la degradación de las proteínas, ¿no? Obviamente, para los procesos degradativos necesitamos hidrolasas. Estas hidrolasas van a participar activamente a nivel del tracto digestivo, siempre y cuando estemos hablando de proteínas que provienen de la dieta, ¿correcto? Sabemos que nuestros alimentos, los nutrientes, provienen del medio externo, por lo tanto, ingresarán a nuestro tubo digestivo y tendrán que ser degradados. Pero así como hay un proceso digestivo en nuestro tracto gastrointestinal, también hay un proceso de degradación de las proteínas que están a nivel intracelular. Hay que tener en cuenta que las proteínas tienen un tiempo de vida y después de haber cumplido su función tienen que ser eliminadas y por lo tanto también tiene que haber un proceso de degradación, pero van a participar otro tipo de enzimas. Cualquiera de estas enzimas, ya sean las que participan en el tracto digestivo o en el medio intracelular, todas estas deben de ser proteasas que deben de cumplir el rompimiento, ¿no?, de los enlaces peptídicos para facilitar la simplificación de estas proteínas. Y luego del proceso de digestión vamos a requerir la formación de aminoácidos, ¿no? Consumimos proteínas de la dieta para poder obtener aminoácidos para renovar nuestras proteínas. Pero igualmente, el proceso catabólico a nivel intracelular de las proteínas también va a involucrar la formación de aminoácidos que posteriormente lo vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces, en el caso del tracto digestivo, nosotros vamos a realizar una digestión y luego los productos van a tener que ser absorbidos y pasar al torrente sanguíneo. En tanto que los procesos degradativos a nivel del medio intracelular involucrará la degradación de proteínas que están dentro de la célula. Obviamente también hay proteínas que están circulando en el medio extracelular, en la sangre, ¿no? Y también deben de cumplir un determinado periodo de tiempo para posteriormente ser eliminadas por proteasas específicas, ¿no? Entonces hay un proceso de hidrólisis que va a ocurrir en el tracto digestivo, pero también va a haber un proceso de hidrólisis a nivel intracelular, ¿no? Los aminoácidos que son obtenidos del proceso de la digestión gastrointestinal tendrán que ser de alguna forma incorporados a la vía sanguínea, ¿no? Entonces va a existir la presencia de una diversidad de transportadores. Necesariamente el proceso digestivo se va a dar a nivel del duodeno. Recuerden que el páncreas va a jugar un papel importante también en los procesos de digestión de las proteínas. El estómago, en primera instancia, y posteriormente a nivel del duodeno, gracias a la participación de una diversidad de proteasas que va a vertir el páncreas a nivel del duodeno. Y posteriormente, los productos de la digestión, que pueden ser péptidos de bajo peso molecular y aminoácidos, tendrán que ser posteriormente absorbidos.
y en las otras porciones del intestino delgado, llámese yeyuno e ilio, debe también establecerse la presencia de transportadores para facilitar la captación y la utilización de los productos finales de la digestión. En el caso de la digestión de nuestras proteínas, al igual como en el caso de los carbohidratos, recuerda que hay una fase luminal, que es la que se va a dar a nivel de medio interno del tubo digestivo, pero también va a darse una fase parietal, en la cual algunos productos que son sencillos van a poderse degradar, ya sea en la superficie de la membrana del enterocito o al interior de este, ¿no? Muy bien. Hay una diversidad de proteasas. Esas proteasas son las responsables de poder romper, ligar a las proteínas nosotros que hemos ingerido de la dieta o los que están a nivel del medio intracelular. Ahora, ¿cómo las proteasas pueden detectar, las proteasas intracelulares, cómo pueden detectar qué proteína es la que se debe de eliminar? Recuerda, nosotros estamos en una constante renovación. Tenemos proteínas entre comillas viejas y también tenemos proteínas nuevas. Entonces, ¿cómo pueden estas proteasas tomar la decisión de qué proteína tiene que eliminarse? Yo tengo albúmina y la albúmina tiene su propia estructura. Entonces, ¿cómo saben estas enzimas qué albúmina debe de removerse, eliminarse de la circulación y cuál se debe de mantener? Entonces, existe un proceso que es el de la incorporación de ubiquitina, el proceso de ubiquitinización. Ese proceso va a permitir realizar, ¿qué cosa? Un marcaje de la proteína. Esa proteína que ya cumplió su tiempo de vida, ¿qué va a suceder con ella? La vamos a marcar. Y esa que está marcada con ubiquitina es la que nosotros vamos a tener necesariamente que eliminar de la circulación sanguínea o del medio intracelular. Entonces, hay un proceso de marcaje. Muy bien. Tenemos nosotros nuestro tracto digestivo. Y en el caso de las proteínas, como habíamos visto en esta práctica de factores que afectan la actividad enzimática, habíamos indicado que en el estómago se da inicio al proceso digestivo de proteínas, ¿no? Gracias a la presencia de la pexina. Recuerda que habíamos señalado que en la glucosa del estómago existen células principales y células parietales. Las principales eran las responsables de producir pexinógeno, ¿correcto? Que posteriormente se tiene que convertir en pexina, ¿no? Y también tenemos las células parietales, que son las responsables de producir ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, en el lumen gástrico vamos a tener el pexinógeno, tenemos un medio ácido, eso va a conducir a la activación del pexinógeno. Recuerda que cuando vimos las clases de enzimas, habíamos indicado que existía un proceso de activación de los zimógenos, que era el proceso de proteólisis limitada. ¿Sí? El proceso de proteólisis limitada, ¿qué significaba? Que la proteína, en este caso la enzima, tenía que perder una parte de su estructura polipeptídica para convertirse en enzima activa, ¿correcto? Los zimógenos tienen su forma inactiva, ¿no? La proenzima, y luego que sufren el proceso de proteólisis limitada, se va a convertir en la enzima activa, ¿no? Entonces nuestro pexinógeno, gracias al pH ácido, va a poderse convertir en pexina, ¿correcto? Pero también en este proceso de formación de pexina, la pexina ya activa puede actuar sobre el pexinógeno para convertirlo también en pexina activa. Hay un proceso de activación gracias a la presencia del ácido clorhídrico, pero también hay un proceso de activación que le llaman autocatalítico, donde la pexina ya activa
puede activar al pexinógeno y convertirlo en pexina activa, ¿no? Entonces, en ese lumen gástrico es importante el pH. Ya habíamos evaluado en nuestra práctica que el pH óptimo era cercano a 1,3, ¿no? Entonces, la pexina trabaja muy bien a pH ácido, pero cercano a 1,3 tenemos la mayor actividad catalítica, ¿no? Entonces, nosotros cuando ingerimos un alimento de tipo proteico en el estómago, vamos a iniciar la digestión. Pero esa digestión involucra la degradación de las proteínas que hemos consumido de la dieta. Y cuando se da el fraccionamiento de la proteína, vamos a generar péptidos, fragmentos de la proteína inicial, pero esos péptidos son de alto peso molecular. Por lo tanto, esos productos no se pueden absorber en la mucosa gástrica. Es como si tú tuvieras un ovillo de lana y tienes una tijera. Le haces 1, 2, 3 cortes y lo sueltas. ¿Qué tienes? Fragmentos largos de esa lana, ¿sí? Está cortada la lana, pero los fragmentos todavía son muy grandes. Entonces estamos hablando de fragmentos de alto peso molecular, péptidos de alto peso molecular. Muy bien. En el estómago se inicia la digestión de las proteínas. Posteriormente el bolo alimenticio tiene que seguir avanzando y llega al nivel del duodeno. Y ahí se encuentra con el páncreas. Recordar que el bolo alimenticio que proviene del estómago hacia el duodeno presenta acidez. Entonces, a nivel intestinal, tenemos que mantener un pH cercano a 7 o ligeramente algo alcalino. Entonces, la función exocrina del páncreas va a liberar bicarbonato y ese bicarbonato va a neutralizar la acidez del bolo alimenticio que proviene del estómago, de tal forma que vamos a garantizar un pH adecuado para que otras enzimas continúen la digestión. En el estómago está participando una sola enzima, pero en el caso del duodeno se van a liberar varios zimógenos que provienen del páncreas, ¿no? El quimotripsinógeno, el tripsinógeno, la proelastasa, la carboxipeptidasa, etcétera, etcétera. Proelastasa también. Entonces, esos zimógenos también tienen que activarse. Pero para que se pueda dar ese proceso de activación, se va a requerir activar a una de todas esas enzimas anteriormente mencionadas, con la finalidad de que ésta pueda activar los demás zimógenos y por tanto tengamos una mayor cantidad de enzimas y el proceso de digestión sea mucho más efectivo. En el caso de las proteasas, que son hidrolasas, hay algunas que actúan a nivel del extremo carboxilo, son carboxipeptidasas. Otras actúan a nivel del extremo aminopeptidasa. Esas son enzimas denominadas exopeptidasas. ¿Por qué razón? Porque están degradando a la proteína por los extremos. Pero también hay otro grupo de enzimas que rompen al interior de la cadena polipeptídica. Esas son llamadas endopeptidasas. La acción conjunta de las exopeptidasas y las endopeptidasas nos permite un fraccionamiento masivo de la proteína que ha llegado del estómago al duodeno y por tanto tenemos ahora productos que se van a generar que van a ser péptidos de bajo peso molecular y por ahí algunos aminoácidos, de tal forma que el proceso digestivo no se concluye en el lumen intestinal, sino se va a tener que concluir en la superficie de la membrana del enterocito. Muy bien. Entonces, a lo largo del tracto gastrointestinal, a nivel del intestino delgado, en las otras porciones diferentes al duodeno, se debe dar el proceso de absorción. Va a haber captación de péptidos de bajo peso molecular de 2 a 3 aminoácidos o puede haber captación también de aminoácidos libres.
de tal forma que esos aminoácidos libres van a poder difundir fácilmente hacia el torrente sanguíneo, pero aquellos péptidos que se han captado de 2 a 3 aminoácidos en la mucosa tendrá que desarrollarse también el proceso degradativo hasta llegar a aminoácidos que puedan ser absorbidos, ¿no? Entonces el proceso de digestión se va a dar tanto en el estómago como en el intestino delgado, que es el caso del duodeno, gracias a la participación del páncreas. Entonces, los procesos de digestión de proteínas se va a dar en el lumen. Recuerda que es el espacio interno hueco de tu tubo digestivo. ¿Qué lumen? Lumen gástrico. ¿Qué otro lumen? Lumen intestinal. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se requiere ahí? La secreción de las enzimas. Y la mucosa gástrica va a producir su enzima, el pexinógeno, ¿no? El páncreas va a secretar los diferentes zimógenos pancreáticos, ¿no?, a nivel del lumen intestinal. Entonces, ahí va a haber degradación. En el caso de la fase parietal, se refiere a el enterocito, ¿sí? Sabemos que la célula intestinal está presente en el intestino delgado. Y este enterocito en su superficie va a tener enzimas que van a permitir degradar a los fragmentos más pequeños de los péptidos y convertirlos en aminoácidos. Pero también tiene la propiedad de que en su medio intracelular del enterocito haya también capacidad digestiva. ¿Correcto? Entonces, el proceso de la degradación de las proteínas es complejo. No se concluye en el lumen intestinal, sino se concluye en la membrana citoplasmática del enterocito o en su interior, que es el medio intracelular. Entonces, la fase luminal se da en el estómago y el intestino, obviamente porque hay un lumen gástrico y un lumen intestinal, pero en el caso de la fase parietal se va a dar exclusivamente en el enterocito. ¿Y el enterocito dónde está? En el intestino delgado, a nivel del duodeno. Entonces, ¿qué sabemos nosotros del proceso luminal? Veamos lo que ocurre en el estómago. Estamos indicando que en el estómago va a haber secreción del llamado jugo gástrico. Entonces va a haber presencia del pexinógeno, va a haber presencia de agua y va a haber presencia del ácido clorhídrico. Sabemos que la musculatura lisa del estómago se va a contraer, por tanto eso va a permitir un mezclado. Y cuando mezclamos, ¿qué vamos a generar? Una emulsión, ¿correcto? De tal forma que la enzima va a tener contacto íntimo con el sustrato y va a estar con el medio ácido que le corresponde para iniciar la digestión. Ahora, como hay presencia de ácido clorhídrico, ¿qué va a ejercer ese ácido clorhídrico? Va a cumplir varios factores, varias funciones. Una de ellas es denaturar a la proteína que proviene de la ingesta. Me hablan de un proceso de denaturación acídica. Ya sabemos que ese ácido clorhídrico que está presente ahí nos va a proporcionar un pH cercano a 1.3. Entonces tiene una buena acidez y una proteína frente a un ácido se va a denaturar. El proceso de denaturación lo entendemos nosotros como un cambio de conformación estructural de la proteína, en la cual le va a hacer perder su función. Eso es lo que entendemos nosotros como denaturación. Pero en el caso del proceso digestivo, la denaturación es favorable para que se pueda dar una degradación mucho más rápida y efectiva de las proteínas que estamos nosotros consumiendo. Si yo tengo una persona que come un alimento crudo, y tengo una persona que de repente ese alimento lo sancocha, lo fríe o lo incurta en ácido, el calor y la acidez obviamente son procesos denaturantes. En tanto que si tengo un alimento crudo que no está expuesto a ningún factor denaturante, la proteína está en su forma nativa. Entiéndase que la forma nativa es como si fuera un ovillo de lana, compacto, ¿sí o no? Entonces, si yo como carne cruda,
esas proteínas están intactas con la conformación estructural que le corresponde a esas proteínas. Pero si yo consumo una proteína, como el caso del ceviche, que está puesta en jugo de limón, la proteína se va a denaturar, o sea, se va a relajar su estructura y va a ser más susceptible a que yo la pueda romper. Igualmente, tengo una carne sancochada, frita, esa proteína va a estar denaturada y va a ser mucho más fácil de digerir, ¿correcto? Entonces, ese proceso de denaturación acídica, me dice ahí, aumenta la susceptibilidad a proteólisis, ¿correcto? Si tengo una proteína que está compacta, la voy a poder digerir, pero me va a demorar más tiempo, porque su estructura no ha sido alterada, está compacta. Pero si tengo un alimento que ha sido sometido ya sea a calor o a acidez, la proteína se encuentra denaturada y es mucho más fácil degradarla, ¿no? Si tengo un ovillo de lana compacto, es difícil que entre la tijera, pero no es imposible de que yo lo pueda cortar. Pero si tengo un ovillo suelto, rápidamente meto la punta de la tijera y corto fácilmente, ¿sí? Entonces, la acidificación a nivel del estómago me va a permitir eso. Ese ácido clorhídrico va a cumplir diversas funciones y una de ellas es facilitar la denaturación de la proteína que esté ingiriéndose por la dieta y por lo tanto va a facilitar mucho mejor su digestión. Pexina es una proteasa ácida. La denominación es porque trabaja a un pH ácido, pero recuerda que la pexina es una endopeptidasa. Ella va a romper enlaces peptídicos que están al interior de su cadena polipeptídica. Muy bien. ¿Quién produce la pexina? Obviamente las células principales, como estamos mencionando, ¿no? Que va a producirla como su zimógeno, que es el pexinógeno. Muy bien. Me hablan de una activación por autocatálisis. El pH ácido va a permitir de que se active el pexinógeno. Voy a tener pexina activa. Y la pexina activa, ¿qué va a hacer? Degradar al pexinógeno para convertirlo en pexina activa. El ácido clorhídrico activa el pexinógeno, eso es correcto. Pero si ya tengo pexina activa, la pexina activa va a poder actuar sobre el pexinógeno y lo va a activar también. Entonces podemos hablar de un proceso autocatalítico, porque la misma pexina controla su propia activación. Muy bien, pH óptimo entre 1 a 3. Nosotros cuando hicimos la práctica nos salió 1,3 el valor de pH óptimo de la enzima. Obviamente ese es su pH, a menos experimental, donde hemos manifestado su mayor actividad. Pero fíjate que si aumentamos el pH, lo que vamos a encontrar es inactivación de esta enzima, que es la pexina. Como es una endopeptidasa, va a romper los enlaces peptídicos al interior de la cadena. Pero recuerda que las enzimas tienen especificidad. Y en el caso de la pexina, donde haya aminoácido aromático o alifático, ahí corte. ¿Está bien? O sea, no es un corte al azar. Entonces, a lo largo de la proteína que va a ser digerida, hay una secuencia de aminoácidos. Donde encuentre un aminoácido aromático o uno alifático, la enzima cortará. Y por tanto, ¿qué va a generar? Fragmentos de la cadena polipeptídica original. Vamos a tener oligopéptidos, ¿no? O péptidos que se van a caracterizar de tener gran tamaño molecular. O sea, son péptidos o oligopéptidos de alto peso molecular que no van a poder ser absorbidos debido a su complejidad. Entonces, en el estómago se da la digestión, pero no se da la absorción de los productos de la digestión. Entonces se nos ocurre en la fase luminal gástrica. En el caso de la fase luminal intestinal, ya habíamos señalado de que hay una interconexión del duodeno con el páncreas. Entonces el páncreas va a producir enzimas que lo va a liberar a nivel del duodeno. Y en el caso del duodeno, tenemos una mayor participación de enzimas, debido a que ahí se debe de concluir la digestión de nuestras proteínas. Tenemos que llegar a simplificarlo lo más que se puede. Entonces se requieren más enzimas para ello. Muy bien. Me hablan de una acción secuencial de proteasas pancreáticas.
¿Por qué razón se habla de una acción secuencial? Porque hay una enzima que va a dirigir la activación de las demás enzimas digestivas del páncreas. Ya hemos indicado qué simógeno va a producir el páncreas: proelastasa, procarboxipeptidasa, el quimotripsinógeno, ¿no? El tripsinógeno, para poner algunos ejemplos. Entonces, esas enzimas están inactivas, se secretan del páncreas a nivel del duodeno y están inactivas. Se requiere que estas se activen. Entonces tiene que haber algún elemento que potencie su activación y va a ser una activación de forma secuencial, que lo vamos a presentar. Ahora, cuando participan estos simógenos, va a fragmentar a esos péptidos de alto peso molecular que provienen del estómago, pero la digestión no es completa. Fíjate, se siguen generando oligopéptidos que son de menor tamaño molecular, pero entre 60 y 70%. Y hay aminoácidos libres, pero fíjate que solamente llega entre 30 y 40%. Se supone que si yo estoy ingiriendo una proteína, la debo de degradar al 100%. Obviamente hay una pérdida que se va a eliminar por las heces, pero prácticamente todo lo que ingresa de la dieta debe ser degradado con mayor eficiencia. Y fíjate que en la fase luminal no llegamos a tener el 100% de aminoácidos. Llegamos a fragmentar la proteína que proviene del estómago, pero no tenemos todo en aminoácidos. Entonces, ¿dónde vamos a concluir lo que no se degradó en el lumen intestinal? En la fase parietal. Ahí se debe determinar la degradación. Entonces, en el caso del intestino delgado, en el duodeno, fíjate que tenemos un proceso de activación. En el duodeno tenemos una enzima que no es del páncreas. Esa se llama enteroquinasa. ¿Está bien? Es una enzima propia del duodeno, no es del páncreas. Entonces, cuando se vierte el jugo pancreático, estamos virtiendo a los simógenos que están acá presentes, ¿ya? Pero la enteroquinasa, ¿qué va a hacer? Activar al tripsinógeno. ¿Para qué? Para convertirlo en tripsina. ¿Estamos bien? Entonces, si yo tengo tripsina activa, la tripsina puede realizar un proceso autocatalítico también para formar tripsina activa y también va a activar a los otros simógenos. El quimotripsinógeno convierte en quimotripsina, la proelastasa en elastasa y la procarboxipeptidasas en carboxipeptidasa. Entonces, cuando el páncreas secrete su jugo pancreático, los simógenos se van a activar. Pero ¿quién es el que se activa en primera instancia? El tripsinógeno, que se convierte en tripsina. ¿Gracias a quién? A la enteroquinasa que está presente en el duodeno, ¿correcto? Entonces ya tengo una gran variedad de enzimas, ¿no? El tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, fíjate, son endopeptidasas. Entonces, los fragmentos que provienen del estómago lo va a seguir fragmentando, pero lo va cortando por el interior de la cadena. En tanto que las exopeptidasas van a empezar a cortar por los extremos, llámese el grupo carboxilo o llámese el grupo amino. Hay aminopeptidasas y hay carboxipeptidasas que van a participar ahí. Pero esta acción de estas enzimas no llega a tener como producto final gran cantidad de aminoácidos. Ahí está el porcentaje, entre 30 y 40 nada más. Entonces tenemos que continuar el proceso de digestión, pero ya no en la fase luminal, sino en la fase parietal. Entonces, la fase parietal hemos indicado que se va a dar en el enterocito. Como toda célula que contiene una membrana biológica. Y en esa membrana biológica, ¿qué se van a presentar? Enzimas que van a estar ancladas ahí. Si tú te acuerdas cuando habíamos estado hablando de la digestión de los carbohidratos, la maltasa, la isomaltasa, ¿sí? La lactasa, ¿dónde estaban? En la membrana del enterocito. No estaban en el lumen intestinal.
estaban en la membrana del enterocito. Entonces llegaba la isomaltosa, tenía contacto con la enzima, la rompía y se formaban dos glucosas, ¿cierto? ¿Sí? Llegaba la lactosa, estaba la lactosa, cortaba y formaba glucosa y la lactosa. La digestión se da en la superficie de la membrana del enterocito. Cuando vimos eso en carbohidratos. Acá la historia es igual. Los procesos de degradación que se están dando en el duodeno están generando fragmentos de oligopéptidos de bajo peso molecular. Y esos oligopéptidos pueden tener contacto con la superficie de la membrana. Entonces, ¿qué va a permitir? Ir cortándolos de poco a poco. Podemos formar aminoácidos libres o podemos formar algunos péptidos que van a tener de 2 a 3 aminoácidos que se van a poder absorber. ¿Ok? Entonces me ponen ahí que existen más de 20 peptidasas. Entonces, obviamente, si hay una mayor cantidad de enzimas digestivas en la superficie de la membrana del enterocito, voy a tener un proceso de digestión mucho más efectivo. Y frente a eso, ¿qué me va a garantizar? Poder obtener aminoácidos libres que posteriormente tendrán que ser absorbidos. Recuerda que en el intestino delgado se tiene que dar la absorción. Entonces debo de completar la digestión en el intestino delgado y los productos los debo de absorber directamente. Entonces es ahí el punto clave donde debe de darse la degradación completa de nuestras proteínas. Y acá se va a dar en la superficie. Pero también pueden haber proteasas intracelulares. Hay algunos péptidos pequeñitos de 2 a 3 aminoácidos que pueden entrar al interior del enterocito. Y estas proteasas van a fragmentarlo y van a generar aminoácidos que también van a poder ingresar al medio sanguíneo. Entonces, ¿dónde acaba la digestión de las proteínas? En la fase parietal. ¿A qué nivel? Membrana o medio intracelular, ¿correcto? Y ahí debe de acabar todo. ¿Y qué pasa con los productos finales? Obviamente, ¿qué vamos a tener ahí? Aminoácidos, ¿sí o no? Y esos aminoácidos deben de ingresar hacia el torrente sanguíneo. Entonces, esto es lo que estamos hablando nosotros. Consumimos proteínas, tenemos proteasas gástricas, proteasas pancreáticas, que van a fragmentar. Obviamente en el estómago vamos a tener oligopéptidos de alto peso molecular. A nivel del lumen intestinal, por acción de las proteasas pancreáticas, vamos a tener oligopéptidos de bajo peso molecular. Tengo un enterocito y en el enterocito voy a tener ¿qué cosa? Acá, enzimas que están ancladas en la superficie. Si tengo un oligopéptido, pongamos de 5 aminoácidos, lo va a fragmentar. De repente a péptidos de 2, 3 aminoácidos. Algunos oligopéptidos pequeños pueden ser degradados hasta aminoácidos, ¿cierto? Y el aminoácido puede ingresar al interior del enterocito y va hacia el medio sanguíneo sin ningún problema. Pero algunos péptidos que son de 2 a 3 aminoácidos, en la membrana del enterocito hay transportadores que garantizan su incorporación al medio intracelular. ¿Y qué pasa con estos péptidos? Hay peptidasas intracelulares que lo van a degradar y voy a tener aminoácidos que fácilmente van a poder ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, el proceso digestivo es complejo, ¿no? Entonces, ya tú sabes que las grasas se demoran en digerir y las proteínas también se demoran en digerir. Entonces, cuando estemos consumiendo un alimento, dale tiempo, no come un poco espaciado. ¿Para qué? Para que le des tiempo a las enzimas para poder digerir. Si no, vamos a terminar atracados ahí, sin poder avanzar nuestra digestión, ¿sí o no? Una parrillada, full proteína, come, después te quedas ahí con dolor estomacal, ¿no? Saturates a tus enzimas con mucho sustrato, ¿no? Y no van a poder degradar. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Comprar la pastillita de la semana pasada. No, pero eso te ayuda, ¿no? Frente a un proceso de indigestión te ayuda. Ya en la práctica vimos que esa pastillita sí degrada la grasa, ¿sí o no? ¿Está bien? Pero también tiene proteasa. ¿Está bien? Entonces
Entonces te va a ayudar frente a ese proceso de falta de digestión, ¿no? Entonces hay que comer pausado, comer de poco en poco para facilitar la digestión, porque fíjate, es complejo, o sea, se degrada parcialmente en el estómago, se degrada parcialmente en el lumen intestinal, recién se va a completar la digestión sobre la superficie de la membrana, ¿no? Hay personas que también tienen problemas de secreción enzimática. Hay personas que secretan poca pexina, hay menor secreción pancreática. ¿Qué problema va a presentar esa persona? Ponte, hay personas que tienen fibrosis quística. El páncreas no puede secretar las enzimas, ¿no? Ustedes saben que hay un problema ahí con el canal de cloro, ¿sí? Y la secreción, en vez de ser acuosa, se vuelve espesa, como un moco, ¿no? Entonces, ¿qué pasará ahí? ¿Qué se habrá alterado? ¿Insulina? No, yo no estoy hablando de insulina, estoy hablando de digestión. No. O sea, si hay una incapacidad de secreción, al tener poca enzima, ¿qué voy a tener como problema? Un problema de mala digestión. Va a haber un problema de mala digestión. Ahora, estamos viendo que en varios de los procesos de digestión, llámese de carbohidratos o de proteínas, las enzimas están ancladas en la mucosa del enterocito. Imagínate que tengas una lesión, ¿correcto?, a nivel intestinal, o hayas sufrido un proceso quirúrgico donde te han removido parte de tu epitelio intestinal. ¿Qué vas a perder? Capacidad también digestiva. Vas a tener problemas de capacidad digestiva, porque fíjate que ahí se están degradando oligopéptidos para obtener aminoácidos. Dentro de la célula vamos a hacer también procesos de digestión de esos péptidos pequeñitos que pueden ingresar al torrente sanguíneo bajo la forma de aminoácidos. Pero si tengo pérdida de epitelio, obviamente voy a tener también incapacidad de poder digerir, ¿no? Una persona que ha tenido cirugía fácilmente no va a poder alimentarse por vía oral. ¿Su alimentación cómo es? Por venación, ¿sí? Porque hay una incapacidad de poder digerir y de absorber los nutrientes, ¿no? Porque se ha dañado o se ha removido parte de su intestino, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces, frente a este proceso de digestión, ya en esta última etapa final, que es la etapa parietal, tenemos ya buena cantidad de aminoácidos ya en el torrente sanguíneo. ¿Y qué haremos con esos aminoácidos? Los vamos a distribuir hacia los diferentes tejidos que los requieren, ¿sí? Para poder formar nuevas proteínas o, dependiendo del tipo de actividad que tenga el individuo, poder utilizarlo también como un posible combustible metabólico también, ¿sí? Entonces es complejo todo esto de lo que es la digestión. Lo vemos fácil porque comemos, pero realmente le damos todo el trabajo a las enzimas, ¿no? Y si no tienes a las enzimas una buena cantidad, vas a tener problemas de la digestión. Muy bien, ya hemos degradado, ya hemos simplificado todo. Y voy a tener aminoácidos y voy a tener péptidos también dentro de los productos finales de la digestión, péptidos de 2 a 3 aminoácidos. Entonces, ¿qué se requiere? Transportar los aminoácidos hacia el interior del enterocito y luego transportarlos al torrente sanguíneo. Entonces necesito transportadores. 6 péptidos pequeñitos de 2 a 3 aminoácidos, yo debo de ponerlos dentro del enterocito, a nivel de su citosol. Requiero también transportadores. Ahora, la distribución de los transportadores va a depender de la parte que tenga el intestino delgado. Recuerda, duodeno es prácticamente digestión, pero ojo, la digestión no es al 100%. El bolo alimenticio va a ir avanzando y a medida que va avanzando, los procesos de degradación deben de ir continuando, ¿sí? Entonces, es lógico que si el bolo alimenticio va avanzando y tengo oligopéptidos,
luego tener péptidos de bajo peso molecular y finalmente debo tener aminoácidos. El tracto del intestino delgado tiene duodeno, yeyuno e ilio. Y a lo largo de su trayecto de este intestino delgado va a haber diferenciación con respecto a la presencia de los transportadores. Fíjate acá, va a haber múltiples transportadores. En el yeyuno, en el ilio. ¿Sí? La primera porción es el duodeno, la segunda porción es el yeyuno y la tercera porción es el ilio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo oligopéptidos de bajo peso molecular, cuando siga avanzando el bolo alimenticio, ya no tengo oligopéptidos de bajo peso molecular, sino tengo péptidos. Y esos péptidos son más abundantes en el yeyuno que en el ilio. Y si sigue avanzando el bolo alimenticio, esos péptidos de bajo peso molecular de 2 a 3 aminoácidos se van a convertir ahora a aminoácidos. Y fíjate que los transportadores de aminoácidos son más abundantes en el ilio que en el yeyuno. Entonces todo tiene un porqué, todo tiene una secuencia. Como vamos degradando de lo más grande hasta lo más pequeño, los transportadores también tienen esa lógica de ubicación en función a los diferentes tipos de productos que se van formando, ¿correcto? Entonces hay una distribución de esos transportadores, ¿no? Entonces, de hecho, están los dos, pero acá me están dando la indicación que hay más en el yeyuno que en el ilio para los péptidos y hay más en el ilio que en el yeyuno para el caso de los aminoácidos libres que se han formado, ¿no? Muy bien. Acá tenemos un aminoácido, la alanina. ¿Qué tipo de aminoácido es la alanina? De acuerdo a su estructura. Hace años luz, primer examen. ¿Qué tipo de aminoácido es? Alifático, así es. Y si es alifático, ¿qué característica tiene? Anillo, no tiene anillo. Es una estructura lineal ramificada, la alanina. Neutro, no. Los polares están neutros, pero este no es polar, es no polar, es hidrofóbico, ¿sí? Porque tiene estructura hidrocarbonada. Muy bien. Se supone que los transportadores hay de diversos tipos. Ya tú sabes que existen diversos tipos de transporte a través de la membrana biológica. La difusión, el transporte facilitado, el transporte activo. ¿Sí? Esa es tu biología. Muy bien. Entonces, si yo tengo un aminoácido que es hidrofóbico, va a ser un poco difícil de transportar. Los hidrofílicos son mucho más fáciles de transportar que en el caso de los hidrofóbicos. ¿Sí? Entonces, la alanina es un aminoácido hidrofóbico, alifático, como dijo su compañero. Entonces, va a tener un mecanismo de transporte completamente diferente a si yo tuviera, por ejemplo, el glutamato. El ácido glutámico, ¿cómo es el aminoácido? ¿De qué características? Ya, pero ¿qué tipo de aminoácido es? El glutamato. De acuerdo a su clasificación. Y esto me dijiste que era alifático de la alanina. ¿Y este? No es aromático. Aromático no es. Aromático, fenilalanina, tirosina y triptófano. Ya, tiene carga negativa, correcto. Es un aminoácido polar con carga negativa. ¿Sí? Pero ojo, es polar. Entonces se va a ser más fácil de movilizar. Entonces, para cada tipo de aminoácido va a existir un determinado tipo de transportador. ¿Ya? Entonces, acá solamente voy a poner un ejemplo, ¿ya? Pero si buscamos la bibliografía, para cada aminoácido tiene su propio transportador. Entonces, ¿qué vemos acá? Diferentes tipos de mecanismos de transporte. Transporte activo. Obviamente, si el transporte activo es con gasto de energía, ¿correcto? Transporte facilitado, obviamente, porque va a usar una proteína de transporte, ¿cierto? Y de difusión pasiva, porque va a utilizar
la membrana plasmática para poder pasar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces fíjate que estos procesos de movilización se van a dar. Los tres se van a dar. Pero ¿cuál prevalece? El transporte activo, ya que este es hidrofóbico. Entonces voy a tener que gastar energía para poderlo movilizar. Pero como te digo, si yo cambio de aminoácido, esos tipos de mecanismos de transporte también van a cambiar. Si yo tengo un monopolar, ese fácilmente va a poder ser incorporado al medio sanguíneo, ¿ya? Porque el medio sanguíneo es hidrofílico, ¿sí? Va a ser más fácil de poderlo movilizar. Entonces va a haber variaciones. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Un aminoácido que va a ingresar al interior del enterocito, pero su mecanismo de incorporación al medio intracelular es dependiente de sodio, ¿correcto? Y el aminoácido ya estando dentro del enterocito puede ir directamente al torrente sanguíneo. El de acá es un mecanismo de transporte del aminoácido, pero que es independiente del sodio, ¿sí? Igualmente ingresa y el aminoácido va al torrente sanguíneo, ¿sí? Hay diferentes tipos de mecanismos de transporte de los aminoácidos, ¿ya? Va a haber variaciones con eso. Muy bien. Los péptidos, que son de 2 a 3 aminoácidos, también pueden entrar dentro del enterocito. Estos péptidos van a utilizar una bomba de protones que va a permitir que el péptido ingrese al interior del enterocito. Y como ya habíamos explicado, dentro del enterocito hay proteasas que lo van a poder degradar. Como son de 2 a 3 aminoácidos, fácilmente van a poder ser degradados hasta su mínima expresión y estos aminoácidos pueden dirigirse al medio sanguíneo, ¿correcto? Entonces, a nivel del intestino delgado, a nivel de el yeyuno y el ilio, vamos a tener una variedad de transportadores. Principalmente en el yeyuno, transportadores de péptidos, de 2 a 3 aminoácidos, y en el ilio, vamos a tener la presencia de transportadores para aminoácidos, ¿correcto? Entonces, se va dando la degradación continua de estos productos de la digestión de proteínas y de poco a poco vamos absorbiendo los productos finales que al final de cuentas llegan a ser aminoácidos, ¿no? Muy bien, entonces hay un proceso de absorción, pero se requieren proteínas de membrana también. Hay algunos procesos de mala digestión que no permiten degradar la proteína que tú ingieres de la dieta por problemas de enzimas de secreción. Pero también puedes tener algunos problemas de mala absorción. La proteína se degradó, la proteína se simplificó, pero los transportadores no están presentes. Y por lo tanto, los productos de la digestión no llegan a ingresar al torrente sanguíneo. Y por lo tanto, tenemos una situación completamente distinta, ¿no? Ya en el punto de bioquímica clínica, ustedes van a ver algunas alteraciones con respecto al transporte de aminoácidos a través de la membrana citoplasmática. Y eso genera patologías que le van a presentar en su momento. Muy bien, entonces, ¿qué hemos estado viendo nosotros? Hemos estado viendo el proceso de digestión. Este proceso de digestión involucra que nosotros consumamos una dieta determinada. Esta dieta puede tener proteínas de origen vegetal o puede tener proteínas de origen animal. Y hemos estado hablando del proceso digestivo tanto en el estómago como en el intestino. Y finalmente, a nivel intestinal, los productos finales de la digestión, que deben de ser aminoácidos, lo vamos a tener que absorber y estos productos van a estar presentes en la sangre. ¿Sí? Y la sangre va a servir para poderlos distribuir hacia donde se le requiere, ¿no? Entonces estos aminoácidos van a ser captados por nuestras células y nuestras células, ¿qué van a hacer? Van a utilizar estos aminoácidos para los procesos de traducción, para poder sintetizar nuevas proteínas celulares, ¿no? ¿Correcto? También tenemos nosotros que las proteínas celulares pueden también sufrir un proceso degradativo, ¿correcto? Y van a generar nuevamente aminoácidos
que pueden ser aprovechados dentro del pool de aminoácidos en la sangre para formar nuevas proteínas, ¿no? Entonces hay un ciclo ahí de utilización. ¿De dónde se forman los aminoácidos? Uno, van a provenir de las proteínas que ingerimos de la dieta y que hemos estado presentando diversos tipos de proteasas que van a actuar a lo largo del sistema gastrointestinal, donde vamos a tener la degradación de las proteínas que hemos ingerido de la dieta y tenemos aminoácidos. Y luego, esos aminoácidos tienen que ser transportados y van a ser incorporados a nivel del medio sanguíneo. Muy bien, pero estos son proteínas exógenas. También podemos obtener aminoácidos que provienen de la degradación de nuestras proteínas celulares. Ya habíamos estado mencionando que nuestras proteínas celulares pueden tener un tiempo de vida y deben ser eliminadas de nuestro cuerpo. Entonces, se deben de activar mecanismos moleculares para su degradación. Ustedes también saben que una célula, luego de haber cumplido su tiempo de vida, mediante la apoptosis, tiene que ser eliminada, degradada. Obviamente, sus componentes celulares también tienen que ser degradados. Entonces, para poder degradar las proteínas de nuestras células, ¿qué requerimos? Proteasas celulares, ¿correcto? ¿Y de dónde provienen esas proteasas? De los lisosomas. Recuerden que los lisosomas, entre comillas, son los estómagos celulares, ¿no? Sabemos que ahí van a haber gran cantidad de proteasas digestivas. ¿Okay? Hay proteasas que pueden estar en organelas, como es el caso de los lisosomas, o pueden estar libres a nivel del citosoma. Esos son sistemas de degradación, pero degradan todo a granel. No existe ninguna diferenciación. Pero tengo otro sistema de degradación celular que es el proteasoma. Y el proteasoma que va a degradar solamente aquellas proteínas marcadas con ubiquitina. ¿Está bien? Entonces hay un proceso ahí selectivo. Entonces tengo una proteína, la marco, esa, ¿no? En tu casa no te has puesto una marca ahí y los bandidos te robaron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces sucede eso, ¿no? Tengo una marca, esa es la casa que le van a robar el día de hoy, ¿no? Entonces acá igualmente, tengo una diversidad de proteínas. ¿Cuál me toca degradar hoy día? A la que se le haya colocado la ubiquitina. Por eso el proceso se llama de ubiquitinización y la maquinaria enzimática que tiene que ver con la degradación es la del proteasoma. Muy bien, entonces tengo aminoácidos que provienen de la degradación de mis proteínas de la dieta, proteínas exógenas, y tengo también aminoácidos que provienen de los procesos de degradación endógenos a nivel intracelular. Pero también ten en cuenta que nosotros tenemos intermediarios metabólicos que pueden ser precursores para aminoácidos, ¿no? Me hablan acá de la biosíntesis a partir de precursores. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero hay varios intermediarios metabólicos que pueden dar origen a aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, el oxalacetato te va a dar aspartamo, ¿no? El piruvato te va a dar alanina, ¿sí o no? ¿Sí? Para poner unos que otros ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos las diversas fuentes de origen de los aminoácidos que pueden llegar a una célula, ¿correcto? Principalmente, la mayoría viene de esto, ¿no? Pero también de la degradación propia, y si no, de los procesos endógenos que podemos nosotros sintetizar. Acá solamente estamos colocando los ejemplos de aminoácidos que son de tipo no esencial. Recuerda, los no esenciales son los que obligadamente nosotros tenemos que incorporar por la dieta. Esto sí, necesariamente, lo vamos a incorporar por la dieta y no lo podemos sintetizar, ¿no? Acá, fenilalanina, triptófano, valina, leucina, isoleucina, metionina, treonina, estilina, lisina. Son nuestros aminoácidos de tipo esencial. ¿Verdad? No te... los condicionales. Va a depender
de tu etapa metabólica en la cual te encuentras. Se supone que nosotros hemos sido un huevo cigote, luego un embrión, un feto, un niño, un adolescente, un adulto. ¿Sí? Entonces, en alguna etapa puede haber la necesidad de algún aminoácido, por eso se llaman esencial condicional para un determinado momento, ¿correcto? ¿Está bien? A eso se está refiriendo. Por ejemplo, la prolina, ¿no? Nosotros la tenemos que convertir en hidroxiprolina para formar colágeno, ¿sí? Y el colágeno tiene que ver con crecimiento, desarrollo, ¿no? Del hueso, matriz, celular. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Proteínas que provienen de la dieta. Se degradan, va a aportar aminoácidos al pool de los aminoácidos que están en la sangre. Muy bien. De lo que yo consumo, una parte se degrada y es lo que está en la sangre. Pero aquello que no se degrada, lo vamos a poder excretar, ¿correcto? Mediante las heces. Ahora, este pool de aminoácidos también, ¿de dónde se forma? De la degradación de tus proteínas que están en tus tejidos, que van a aportar aminoácidos, ¿no? Y estos aminoácidos van ahora a ser metabolizados. ¿Para qué? Para formar hormonas, para formar bases nitrogenadas, neurotransmisores, o formar también nuevas proteínas tisulares. Los aminoácidos que están circulando en nuestra sangre van a cumplir diversas funciones. Pero también los aminoácidos nosotros los vamos a poder catabolizar. Pero en el caso de los aminoácidos, para poderlos catabolizar, tenemos que eliminar la parte nitrogenada, ¿no? Entonces, la parte nitrogenada que se va a liberar como amonio tiene que ser de alguna forma neutralizado porque el amonio es neurotóxico. Entonces, en el hígado se va a activar el ciclo de la urea y esa urea va a circular en la sangre, luego va a ser filtrada por los riñones y lo vamos a excretar, ¿correcto? Y el esqueleto hidrocarbonado que nos queda puede ser utilizado como combustible metabólico, ¿sí? La alanina, le quito la parte nitrogenada, lo convierto en piruvato y ya tú sabes a dónde va el piruvato. Tengo aspartato, le quito la parte nitrogenada, lo convierto en oxalacetato. Tengo glutamato, le quito la parte nitrogenada, lo convierto en alfa-acetoglutarato. Es un nombrecito, ya tú lo sabes, ¿no? Y el 3,3 principalmente, se quema ahí, ¿correcto? Por eso me están hablando que acá se forman algunos intermediarios del ciclo de Krebs o como acetico de enzima A, ¿correcto? Entonces, por ahí tenemos nosotros el destino de estos aminoácidos que provienen de la dieta, de los tejidos y cómo los podemos utilizar. Se han mencionado sistemas de degradación de proteínas, ¿no? Entonces, fíjate que por ahí tengo serinproteasas. Serinproteasas. Proteasa porque va a degradar proteína y serin porque tiene la serina, ¿no? ¿Correcto? Fíjate que hay cisteinproteasa también. La cisteína está metido ahí, ¿no? Metaloproteasa. Son enzimas que requieren un ion metálico para estar activas, ¿sí? Aspartilproteasa tiene el ácido aspartico. Ojo que tanto la serina como la cisteína y el ácido aspartico son importantes en el sitio activo para poder favorecer el proceso degradativo, por eso les dan esa denominación. Muy bien, fíjate que dentro de las enzimas digestivas que hemos estado mencionando, trixina, quimotrixina y elastasa son serinproteasas. Carboxipeptidasa A y B, aminopeptidasa, son metaloproteasas, ¿ya? La carboxipeptidasa, por ejemplo, depende de zinc para tener actividad catalítica. Y la pexina es una aspartilproteasa. Ahí poniendo los ejemplos de enzimas digestivas. También recuerda que en el caso de los factores de coagulación son simógenos también, ¿correcto? Entonces por acá tienes la trombina, por ejemplo. Por acá te hablan del activador aminógeno, ¿sí? Son algunos ejemplos también de proteasas. Caspasas, catexinas, calpaínas son sistemas de proteasas celulares, intracelulares, ¿ya?
tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptina, aminopeptidasa y pepsina son enzimas digestivas que van a actuar sobre el tracto gastrointestinal. Pero la caspasa, catexinas, calpaína son sistemas enzimáticos intracelulares que son muy activos para degradar las proteínas que deben ser eliminadas de nuestro cuerpo, ¿no? La papaína, ya tú la conoces, ¿sí? ¿Está bien? Ya viene Navidad y tu mamá o tu abuelita va a preparar pavo y que le echa jugo de papaya o le echa jugo de piña, ¿no? Donde hay proteasas y se ablanda la carne del pavito y se vuelve más jugoso para comer, por cierto, ¿sí? ¿Está bien? Entonces tenemos acá una diversidad de proteasas de acuerdo a su clasificación, ¿sí? Muy bien. Algunas son enzimas digestivas y otras son enzimas intracelulares. Aspartic proteasa también está la catexina, ahí viene la catexina también. Muy bien. Entonces nuestras proteasas son estas enzimas que van a degradar a las proteínas. ¿Dónde vamos a ver? En el tracto gastrointestinal. ¿Está bien? La mayoría son de tipo serin proteasa, ya lo vimos en el cuadro anterior. La pepsina está abajo, pero serin proteasa era la choca, ¿no? Hay otras que están en la matriz extracelular y son de tipo metaloproteasa. Pero de estas es la que me interesa, estas proteasas que van a degradar las proteínas que están en nuestras células. Entonces, fíjate, las catexinas, principalmente, ¿dónde están? En el lisosoma. Y en el citosol están las caspasas y las calpaínas. Y tengo el sistema de degradación que es el protosoma, ¿sí? Entonces, estas tres son las que van a participar activamente en nuestra degradación de proteínas. Hay diferencias de ellas en cuanto al pH de acción, ¿correcto? La forma como cortan. Algunas son endopeptidasas, otras son carboxipeptidasas. ¿Está bien? Algunas son aminopeptidasas o endopeptidasas, ¿sí? Me hablan similar a la pepsina, obviamente es también una endopeptidasa que corta a nivel de residuo aromático o de alanina. Más o menos casi todas tienen el mismo peso molecular. Va a variar el lugar de acción donde van a participar, ¿sí? En el caso del protosoma que habíamos estado mencionando, fíjate que se va a dar un proceso de proteólisis, pero que depende de la ubiquitina. Por eso se habla acá de ubiquitilación, porque la proteína la vamos a marcar con ubiquitina. Entonces, ¿qué debe suceder? ¿Qué característica o qué condiciones debe tener la proteína para ser eliminada? ¿No? Bueno, todas nuestras proteínas tienen un tiempo de vida variable. Hay unas que son de mayor tiempo y otras de menor tiempo de circulación. ¿Vale? Otras tienen que ver con su estabilidad. Hay condiciones del medio biológico que pueden condicionar su cambio de su estructura y esa modificación de estructura puede facilitar posteriormente su degradación. Muy bien. Hay secuencias de aminoácidos que son señales específicas para la degradación en el protosoma. Así es. Nosotros vamos a tener que marcar estas proteínas que ya cumplieron su tiempo de vida medio y que han sufrido algún tipo de alteración estructural. Entonces se van a marcar. Muy bien. Entonces, la ubiquitina se va a unir covalentemente con la proteína. ¿Está bien? La proteína es la que vamos a eliminar. La proteína, ¿qué va a aportar? Va a aportar cadenas laterales de lisina. ¿Está bien? Tú sabes que la lisina es un aminoácido. Entonces, mi proteína debe tener lisina. Y a nivel de esa lisina, la ubiquitina se va a unir covalentemente. ¿Está bien? Recuerda que la lisina es un aminoácido básico. Y como aminoácido básico tiene nitrógenos adicionales en la cadena lateral. Por eso te dice acá que va a haber una unión covalente en el nitrógeno de la cadena lateral de las lisinas. Tienes que acordarte de la estructura.
¿ya? La lisina, aminoácido base, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar con estas proteínas? Se van a encontrar marcadas. Y si están marcadas, va a activarse el proceso degradativo. ¿Y dónde se va a dar ese proceso degradativo? En el proteosoma. Acá tenemos a los 3 investigadores premio Nobel que descubrieron este proceso de degradación mediante el proteosoma, ¿correcto? Entonces, la ubiquitina, ¿qué viene a hacer? Fíjate, es una proteína, pero de bajo peso molecular. Está formada por 76 aminoácidos, ¿correcto? Muy bien. Y es esa ubiquitina la que ya hemos indicado que se va a unir a nivel del aminoácido de lisina. Fíjate que eso fue descubierto en el año 2004, ya han pasado 21 años de su descubrimiento, ¿no? Y ese es nuestro sistema de degradación por marcar. Entonces, tengo acá la ubiquitina, tiene su extremo C-terminal, como figura el otro, ¿no? el amino terminal, pero esta es la estructura de la ubiquitina. Acá, ¿qué tengo? Tengo mi cadena polipeptídica de la proteína que se va a marcar. ¿Y qué tengo acá? La cadena lateral del aminoácido lisina. ¿Y qué va a suceder? Este carboxilo terminal se va a asociar con el nitrógeno de la cadena lateral de la lisina. Grupo amino o grupo carboxilo, ¿qué se forma? En un aminoácido. La reacción de un grupo amino con un grupo carboxilo entre aminoácidos vecinos, ¿qué te da? El enlace peptídico. Pero ahí no dice enlace peptídico. ¿Qué dice? Isopeptide bond, ¿sí o no? Enlace parecido al peptídico. ¿Será cierto eso? Sí. ¿Por qué? Si yo soy el aminoácido, mi cabeza es el hidrógeno, el grupo amino siempre está a la izquierda, grupo amino, grupo carboxilo, y esta es mi cadena lateral de reacción. Si yo voy a formar un enlace peptídico, mi grupo carboxilo va a unirse con el grupo amino del otro aminoácido. ¿Correcto? Y ahí estoy formando. Pero ojo, ese enlace no es que está formando así. Mi cadena lateral está uniéndose con el grupo amino de la lisina. Y ese no es enlace peptídico. Es un enlace isopeptídico, se parece al peptídico. Es un enlace de tipo covalente. ¿Está muy bien? ¿Ya? Entonces, tengo mi cadena polipeptídica de la proteína que ya está viejita, ya cumplió su función. Entonces, la ubiquitina, que es esta molécula, su carbono carboxilo, se debe unir con la lisina de esta proteína. Entonces, acá tengo la cadena polipeptídica, tengo la cadena lateral, acá está su grupo amino de la lisina, y va a formar ese enlace isopeptídico con el grupo carboxilo de la ubiquitina. Entonces, fíjate que a lo largo de la estructura de la proteína van a haber varias ubiquitinas. Ya esa proteína la marqué, ya está marcada estructuralmente. Entonces, esta proteína marcada, ahora yo la voy a llevar al proteosoma. Entonces, este proteosoma tiene una estructura compleja, ¿ya? Entonces, la proteína va a ingresar, la marcada, y el proteosoma, ¿qué va a hacer? Lo va a empezar a fragmentar, lo va a ir cortando de poco a poco. Entonces se va a dar un proceso de proteólisis. Acá está. ¿Qué dice acá? El proteosoma es un gran complejo citoplasmático encargado de degradar proteínas. Listo, esa es su función. ¿Está bien? Tiene al menos 2 copias de 36 subunidades, que son estas cadenas proteicas que lo conforman al proteosoma. Requiere ATP, obviamente. Si es un proceso degradativo, va a requerir energía para empezar a fragmentar, romper a esa estructura. Produce péptidos cortos, va a haber fraccionamiento. Entonces, ¿qué tengo acá? Mi proteína.
esta es la proteína que ya cumplió su tiempo de vida. ¿Qué sucedió en tu cuerpo? Se marcó. Tiene ubiquitina. Va a ingresar al protosoma y vamos a empezarlo a fragmentar. Y se van a formar, fíjate, hecta, octa, nona, pecti. ¿Sí? Hecta, ¿cuántos? 7. Octa, 8, nona, 9. ¿Ya? Pecti, fragmentos de 7 hasta 9 aminoácidos. Y la ubiquitina se libera para poder ser reciclada. ¿Está bueno? Entonces, es un sistema donde nosotros vamos a degradar nuestra proteína por marcaje. En tanto que en el lisosoma, ¿no? La célula fagocita, ¿no? Mete a la proteína y dentro secreta a sus catexinas, ¿no? Calparinas, lo que sea, lo fragmenta al azar. Pero acá el protosoma requiere que la proteína esté marcada con la ubiquitina para que pueda ser degradada. ¿Sí? Eso es lo que se está presentando acá. Bueno, pues en total son 64 unidades, 32, sí. Ajá, pero ahí figura 36, ¿no? Laxus, debe ser ahí 32,64. Sí. Muy bien. Por acá está el proceso. Entonces, se requiere gasto energético, ¿no? Entonces, acá está el proceso de ubiquitinación. Tengo la enzima activadora de ubiquitina. Tengo acá la ubiquitina con su grupo carboxilo terminal. Requiero ATP. Tengo mi enzima con un grupo sulfidrilo. Entonces, la ubiquitina pasa a la estructura de la enzima, entre comillas, se modifica temporalmente. La ubiquitina se encuentra asociada con la enzima. Esta es la parte de la activación. Luego viene la etapa de transporte de la ubiquitina hacia la proteína que se debe de marcar. Entonces tengo la enzima que se incorpora la ubiquitina en su estructura y tengo la enzima transportadora. Entonces la ubiquitina se le va a dar a la enzima que va a transportar la ubiquitina. Y posteriormente se da el proceso de colocación de la ubiquitina en la proteína. Acá la enzima 3, la ubiquitina ligasa. Tengo la enzima, tengo la proteína que se va a marcar, hay una interacción, viene la enzima transportadora y empieza a incorporar la ubiquitina a la proteína y sale como proteína marcada. ¿Sí? Entonces acá incorporo la ubiquitina a la enzima activadora, luego la enzima activadora cede su ubiquitina a la enzima transportadora y la enzima transportadora va a ceder la ubiquitina hacia la proteína que se va a marcar, pero se requiere a la enzima que va a incorporar la ubiquitina a la estructura de la proteína que ya cumplió su tiempo de vida media. Esto es lo mismo. ¿Sí? La formación de la activación, luego la enzima transportadora y luego la que va a marcar. Y ya acá tengo la proteína target y le voy colocando la ubiquitina y luego viene al protosoma y se fragmenta. ¿Sí? El péptido de 7-9 aminoácidos. Y nada más. ¿Ya? Bueno, disculpen que no estaba en otra clase, pero ya avanzamos con esta para no perder.